El día de hoy hablaremos sobre un tema que tal vez creas que es malo, que es muy aburrido o que es muy difícil porque no lo has comprendido de la mejor manera o porque te gustó y quisieras conocer acerca de él un poquito más. ¿Y de qué estaremos hablando, verdad? Estamos hablando de esta gran pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Qué es la física? Para darle la respuesta a esta gran pregunta, conoceremos algunos conceptos previos que tú posiblemente ya conozcas. El primero es la ciencia, ¿verdad? Nosotros conocemos a la ciencia como un conjunto de conocimientos que se basan en el método científico. Es decir, que son una serie de conocimientos que son verificados a través de este método. Pero, ¿qué es el método científico? Pues es una serie de pasos ordenados que se utiliza para estudiar fenómenos naturales, sociales, astronómicos y muchas otras variedades. Todo lo que nos planteemos o lo que sea un fenómeno se va a resolver mediante el método científico. Hay una serie de pasos como los que se presentan aquí, pero no se asusten porque siempre va a variar eso según la experimentación que se hace o según el maestro si nosotros estudiamos en la actualidad. Y entendiendo esto, eh, vamos a ir a la clasificación de la ciencia, ¿verdad? Esto lo miraremos ya que, como sabemos, la ciencia es un grupo de conocimientos, pero estos conocimientos durante la historia han ido creciendo y ha habido la necesidad de clasificarlos en grupos para darle un enfoque de estudio más profundo. Y vamos a mencionar tres grupos generales en los que se dividió la ciencia. El primero es las ciencias formales, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Vamos a darle un concepto general. Las ciencias formales son ciencias fundamentales, es decir, que también se les puede llamar fundamentales, que son de utilidad para el estudio de todas las demás ciencias. Entre ellas está la matemática y la lógica. Es decir, que las ciencias formales son las ciencias que se encuentran en todas, ¿verdad? Para poder entender todas debemos de utilizar estas dos como nos presentan aquí. Es por ello que muchas veces nos damos cuenta que para entender un tema utilizamos mucha matemática y esta es la razón. Vamos ahora a las ciencias sociales. Estudian los fenómenos relacionados con la sociedad humana y el hombre, como lo dice su nombre, sociales, ¿verdad? Estudia las sociedades, todos los problemas y fenómenos que se presentan en ella. Entre ellas encontramos la economía, la psicología, la antropología y la arqueología. Y tiene muchas otras variedades, ¿verdad? No solo estas. Y vamos al tercer grupo, que es el que nos necesitamos enfocarnos, son las ciencias naturales, que dice que son ciencias que estudian todos los fenómenos naturales que ocurren en el universo. Entre ellas encontramos la geología, la biología, la química y la más importante en este momento, la física, ¿verdad? A este punto queríamos llegar. Y ahora ya podemos entender qué es la física, ¿verdad? Concepto de física, ¿ya? Y física es pues, una ciencia natural que se encarga del estudio de las leyes y propiedades que rigen a la materia, la energía y el espacio y la relación que existen entre sí, con ayuda del lenguaje matemático. Dicho de otra manera, la física pertenece al grupo de las ciencias naturales, como nos dimos cuenta previamente, y se encarga de estudiar todos los fenómenos o problemas naturales con la ayuda de las matemáticas. Entonces esta es la magia de la física, porque podemos entender cosas del universo con simples ecuaciones, o sea, con la ayuda de la matemática, y al hacerlo es muy sorprendente. Para entender un poquito más sobre este concepto miraremos algunas características. Sabemos de que la física estudia velocidades, electricidad, el espacio, ¿verdad? No solo se refiere, con el concepto y el espacio, no solo se refiere al sistema solar o a las galaxias, sino que también al que nos rodea. En sí, todo, toda pregunta, todo fenómeno que sea un fenómeno del universo. Como qué preguntas o qué fenómenos responde la física.
Como ustedes más de alguna vez han preguntado por qué las nubes son blancas, por qué no mejor fueron azules o rosadas, por qué los árboles son triangulares, mejor si fueran cuadrados, y todo ese tipo de preguntas. ¿Cómo surgió el universo? ¿Cómo va a ser la destrucción del planeta? Y ustedes se hacen esta gran pregunta, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir a mí la física? ¿Será que me ayuda hoy en día? Y es decir que sí, porque gracias a la física, a todos sus estudios hemos creado grandes inventos, como una televisión que nos sirve para comunicarnos, un teléfono que utilizamos también para comunicarnos, y hasta un microondas que es de otra manera para poder calentar nuestros alimentos, un satélite para poder tener wifi, para poder ver este video, ¿verdad? Y para no ir a cosas tan grandes, hasta una tijera, gracias a la física se pudo inventar, que es algo que utilizamos todos. Entonces podemos decir que la física es necesaria y vamos a ver algunas de sus características. La primera característica es que es una ciencia experimental, es decir, que todos sus conocimientos, como es una ciencia, son comprobados a través de un experimento. Se basa en el método científico, es decir, que si media vez sea ciencia, se va a basar en el método científico. Y como la física es una ciencia, va a ser una de sus características. Es una ciencia fundamental. Habíamos visto que las ciencias fundamentales o formales eran la matemática y la lógica, pero también se le puede considerar a la física como una ciencia fundamental porque esta entra en el campo de estudio de otras ciencias como la biología y la química. Más adelante ustedes se darán cuenta de que primero se necesita entender física para poder ya entender biología y química. Y la cuarta característica es de que la física sí estudia todos los fenómenos del universo naturales, pero los que no alteran la estructura interna de los objetos. Ese es el detalle que tiene la física. Solo los que son físicos, no los que alteran su estructura. Para poder entender esto desde un mejor punto, vamos a ir al siguiente punto, que son la diferencia con otras ciencias que tiene la física. Y es de que muchas personas entienden que física y química es lo mismo, pero realmente no es lo mismo, tiene su diferencia. La física son los fenómenos naturales del universo que no alteran la estructura interna, pero la química sí, estudia todos los fenómenos naturales del universo que sí alteran la estructura interna. ¿Y cómo así? Me dirán. Para tener una idea más clara, miremos este ejemplo. Usted tiene un pedazo, una hoja, usted la corta, sigue siendo papel. Usted la enrolla, sigue siendo papel. Usted la hace bolita, sigue siendo papel. Ahí lo único que cambió fue su estado físico, cómo se veía. Pero si ya hablamos de química, ya usted trae ese pedazo de papel y le prende fuego, se vuelve ceniza, por lo cual ahí ya existe un cambio químico, porque ahí sí se alteró su estructura interna, porque ya no siguió siendo papel, sino que ahora ella es ceniza. Y esa es para entender la cuarta característica. Bien, ahora pasaremos a las divisiones de la física. Ya viendo el concepto de física, miraremos algunas de sus ramas, porque esta también se divide en otras más, en otras ciencias más. Y la física se divide en dos grupos, la física clásica y la física moderna. Miraremos primero qué es física clásica. Dice que la física clásica estudia los fenómenos ordinarios entre cuerpos de tamaño ordinario a velocidades relativamente no muy grandes. Es decir, que la física clásica va a estudiar todos los fenómenos físicos, pero en objetos ordinarios, no ni muy grandes como un planeta o una galaxia, pero tampoco muy pequeños como un átomo, como una célula. Entonces, aquí vamos a ver su primera subrama, que es la mecánica, que estudia el movimiento en general. Esta mecánica se divide en otras tres ciencias, que es la cinemática, dinámica y estática. La cinemática estudia el movimiento en general también, pero sin tomar en cuenta
las causas que lo producen. ¿Cómo así? O sea que solo le interesa cómo es que se lleva a cabo, como esas preguntas que pueden ver: a qué velocidad va, cuánto tiempo tarda. No le interesa qué objeto es, o de qué color es, o qué fue lo que hizo de que ese carro se moviera, sino que solo cómo es que se está llevando ese movimiento. Ahora la dinámica no, a ella sí le interesa cuáles son las causas que producen el movimiento. ¿Será que fue por el motor, fue por una fuerza, fue por el aire, ¿verdad? Es decir, por qué se mueve o también por qué se detiene. Eso estudia la dinámica. Y la estática estudia el equilibrio de los cuerpos en reposo. Es decir, que estudia aquellos objetos que pueden mantenerse en equilibrio. El hecho de que un objeto no esté en movimiento no significa que no esté pasando algo ahí, algún fenómeno. Y esto es lo que estudia la mecánica. Ahora miraremos la segunda subrama, que es la acústica. Es la ciencia que estudia las vibraciones de los cuerpos para producir sonidos. Es decir, que estudia el sonido en sí. La termodinámica estudia todo lo relacionado a la temperatura, como es de que el humano reacciona ante ella, no solo cuando es calor, sino que en las diferentes temperaturas que existe también. La cuarta, el electromagnetismo, que estudia los fenómenos de electro y el magnetismo, como lo pueden ver en la imagen. Y la quinta, que es la óptica, que estudia los fenómenos relacionados con la luz, cómo es que las personas pueden visualizarlos y cómo estos, así como ese cono puede desglosar colores y mucho más. En sí, estas son las subdivisiones de la física clásica. Ahora pasaremos a el segundo grupo, que es la física moderna. La física moderna ya es algo más complicado, porque estudia leyes más generales de materia. O sea, quiere decir que aquí la física ya tiene que apoyarse de conocimientos de química, ¿verdad? Porque ya estudia la materia, donde existe una estrecha relación con la química, pues estudia los fenómenos del átomo y su comportamiento a grandes velocidades y expuesto a enormes energías. Habíamos dicho que la física clásica no podía estudiar velocidades como la luz, ni podía estudiar objetos muy grandes, pero tampoco ni muy pequeños como un átomo. Pero la física moderna sí. La física moderna, esa es su objetivo, poder estudiar objetos muy pequeños como un átomo y a velocidades que se acercan a la luz. Y esto es lo que podemos decir de la física. Y aquí hemos finalizado con el video. Si tienes alguna duda, puedes escribirlo en los comentarios si nos visualizas desde YouTube o desde nuestra página web. Si deseas imprimir esta información, puedes ir abajo a la descripción de este video e imprimirlo, o puedes ir a nuestra página web y buscar nuestro contenido. Muchas gracias por visualizar el video. Hasta pronto.